quiero empezar con una pregunta. Si yo hoy te preguntara quién es Dios, ¿qué me responderías? Si yo te preguntara quién es Dios, ¿qué me responderías? Solo pensalo, porque muchas veces damos por sentadas algunas cosas y venimos a la iglesia, pasamos el tiempo acá, pero hay cosas que vale la pena definir, porque si estamos hablando de quién es Dios, es el motivo por el cual nosotros estamos acá, es el motivo por el cual este edificio está acá, por el cual ustedes están sentados acá. Y si no conocemos quién es Él realmente, todo esto pierde sentido. Es decir, Él es la base de lo que nosotros hacemos. Y si la base está mal, todo lo demás que construyamos por encima de eso va a estar mal. Entonces, esa es la pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Qué responderías? Me gusta que la Biblia nos muestra que Dios es un experto en encuentros. Diga conmigo, encuentros. Encuentros. Él es un experto en encuentros y vemos que el Evangelio de Juan nos relata un encuentro diferente. Jesús no estaba entre la multitud sanando enfermos como de costumbre. Jesús no estaba sobre un monte predicando a las multitudes, a miles y a miles. Él estaba haciendo algo diferente. La Biblia relata una conversación que cambiaría para siempre el rumbo de mi fe. Esa conversación es muy importante porque representa muchas cosas que si vos lo lees detenidamente te vas a dar cuenta. Así que yo quiero que abras tu Biblia en Juan capítulo 4. Vamos a estar ahí en Juan capítulo 4. Y ahí es donde el Señor nos relata una conversación que está buenísima. Es como cuando estás sentado y el de la par tiene una conversación y decís, bueno, esta conversación está buenísima, le voy a poner atención, y empezás a interesarte por esa conversación y empezamos a chambear un poco sobre esa conversación. Entonces yo quiero que ustedes se lo imaginen así. El Señor nos permite 2000 años después poder escuchar esta conversación. Juan 4 relata la historia de una mujer en busca de agua. El agua representa vida. El agua representa que la vida se pueda desarrollar. Los cultivos, por ejemplo, sin agua se mueren. Así nosotros sin agua nos moriremos. Entonces el agua representa vida. Y yo no sé si alguna vez a vos te ha dado sed. ¿Alguien aquí alguna vez le ha dado sed? Ok, yo creo que a todos nos ha dado sed. Pero la sed que yo quiero de la que quiero que platiquemos hoy no es esa sed de agua. Yo me refiero a otro tipo de sed. Me refiero a esa sed que sentís cuando de repente hiciste cosas que te llenan y luego decís, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Entonces, creo que todos alguna vez hemos experimentado esa sed, de ese vacío como tenebroso en tu corazón donde sentís que nada te llena. Que sentís, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con mi vida? Y me gusta porque el Señor Jesús nos presenta esta conversación y es una muy buena analogía que podemos entender, porque ese vacío que muchas veces nosotros sentimos te destruye a vos y también comienza a destruir a los que tenés alrededor. ¿Por qué? Porque querés poner muchas veces sobre los que están a tu alrededor el peso de llenar ese vacío, ya sea tus padres, tus hermanos, tus amigos, que te sentís bien saliendo con tus amigos, te sentís bien sacando buenas calificaciones, que está súper bien, te sentís bien con las posesiones, te compraron algo, te compraron tenis nuevos, vestimenta, pero llega un momento en donde decís, bueno, ahora ya lo tengo, ahora quiero más y quiero más y quiero más, y parece que nunca estamos satisfechos. Entonces sentimos como que realmente es como un agujero en tu corazón, donde sentís que nada te llena. Y así se sentía esta mujer que conversó con el Señor Jesús. Y así se sentía hasta que tuvo esta conversación. Y como te comento, esta conversación cambió la vida de esta mujer, pero también cambió mi vida. Y eso es lo que te quiero contar hoy.
Jesús recorría grandes distancias para ir de un lugar a otro. Imagínense, 2000 años antes no había autos y no todo el mundo tenía dinero para pagar carretas que te transportaran de un lugar a otro. Entonces tenías que caminar y Jesús y sus discípulos caminaban. En una de esas, Jesús, cansado por la larga caminata, él vio un pozo y se sentó a esperar. Él no tenía un balde, él no tenía soga, pero él se sentó a esperar como que si supiera que alguien más iba a llegar a ese lugar. Y llega esta mujer samaritana con su balde para poder sacar agua. Jesús le pide agua y si ustedes leen al llegar a su casa Juan capítulo 4, por favor les ruego que lean Juan capítulo 4, es hermoso. Nos cuenta que Jesús le pide agua. Imagínense, Jesús de repente llega a tu casa, te toca la puerta de tu casa y te dice, dame un vaso de agua. No tiene sentido porque Él es Dios, Él es la fuente. O sea, Jesús se toma el atrevimiento de ir donde vos y te pide agua. Y así como vos te sentirías asombrado de que Jesús te pida agua, así se sintió asombrada la mujer samaritana. Porque los judíos rechazaban a los samaritanos, pero Jesús no. Porque Jesús no rechaza a alguien que tiene sed. Digan conmigo, sed. Jesús no rechaza a alguien que tiene sed. Y esto me encanta porque Jesús le pide agua y ella le pregunta, tú, un hombre judío, viene a mí, una mujer samaritana, y me pide agua. Y Jesús le responde, si supieras quién te pide agua, Él te daría un agua diferente, un agua viva, y aquel que tome de esa agua nunca más tendrá sed. Imagina un tipo de agua que al beberla nunca más te dé sed. O sea, es algo increíble, es algo extraordinario. Suena imposible, pero ella cree y dice, Señor, deme de esa agua viva para que ya no tenga que venir hasta este pozo a sacar agua. Y Jesús la confronta y le hace ver su pecado, pero ese no es el enfoque que quiero dar hoy, sino lo que sigue después de eso. Ella se da cuenta de que Jesús es diferente a cualquier persona con la que ella haya conversado antes. Y ella le hace una pregunta a Jesús. Yo creo que todos le hemos hecho preguntas a Dios y si no lo has hecho, yo te invito hoy que le hagas preguntas a Dios. Dios no se va a asustar porque le hagas preguntas. Él es Dios, Él es quien sostiene el universo. Al contrario, creo que somos nosotros quienes nos deberíamos de asustar cuando Él nos hace preguntas. Así que no tengas miedo de hacerle preguntas a Dios. Ella le pregunta, Señor, ¿dónde tenemos que adorar? ¿Cómo se hace bien? Los judíos insisten que solo en Jerusalén, ya que ahí está el templo. Los samaritanos dicen que solo en un monte que se llama Gerizim. Y me gusta porque ella le pregunta honestamente, ¿dónde te tenemos que adorar? Y Jesús le responde algo que me cambió la vida para siempre y espero que hoy te pueda cambiar la vida a vos cuando lo puedas entender. Jesús respondió, créeme, se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos conocen muy poco del Dios al que adoran, mientras que los judíos conocemos muy bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera. Y la parte de esto que me encantó fue la siguiente. Y este es el punto que nos trae hoy acá. Esa es la razón por la que Dios te permite hoy estar acá. Jesús dice, ustedes los samaritanos conocen muy poco del Dios al que adoran. Es decir, que podríamos estar adorando a un Dios que no conocemos, podríamos estar adorando a un Dios del que conocemos muy poco. Y te doy otro ejemplo rapidito. ¿Alguien ha escuchado de Job? Este es un hombre que el Señor permitió que él fuera probado. Me gusta Job 1:5 porque él dice, nos cuenta que los hijos de Job hacían fiestas y celebraban a lo grande, así como el que tenés a la par, celebraban a lo grande, hacían fiestas, les gustaba divertirse. Y dice que Job
unos días después él purificaba a sus hijos porque él decía, bueno, quizá mis hijos hayan pecado al Señor, contra el Señor, maldecido al Señor en su corazón, yo quiero purificarlos. Y él levantaba altares a Dios. Él levantaba altares a Dios. Digan conmigo, altar. Él levantaba altares a Dios para purificar a sus hijos. Y Job 1.5 dice que era una práctica habitual de Job hacer esto. Luego de todo esto, el libro nos relata que Job fue probado con pobreza, con enfermedad, con muerte. O sea, lo peor que te puedas imaginar, Job lo atravesó 10 veces más. Porque dice que incluso perdió a sus hijos, perdió sus posesiones, perdió todo lo que tenía. Pero lo que me llama la atención y lo que conmueve mi corazón es que al final del libro la Biblia cuenta, en Job 42.5 dice, hasta ahora solo había oído hablar de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Es decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero ustedes ven en el capítulo 1 un Job haciendo altares a Dios para limpiar a sus hijos. Pareciera que conoce a Dios. Pero ven a un Job en el capítulo 42, que es el último, en donde él dice, ¿sabes qué? La verdad solo había escuchado hablar de ti, pero no te conocía. Entonces, que Job hiciera altares a Dios no significaba que Job conociera a Dios. Entonces, nos podría pasar lo mismo a nosotros, que nosotros vengamos a la iglesia, que tus papás te traigan, o que vengas por voluntad propia porque querés buscar al Señor. No significa que conozcamos a Dios. Tal vez solo lo hemos escuchado hablar y decimos, yo quiero conocer más de este Dios. Yo quiero entender más qué pasa cuando yo adoro a Dios. Y me encanta porque Job se sincera con Dios y él empieza a decir, ¿sabes qué? Fui un necio. Yo me doy cuenta de que no te conocía. Y esto me gusta porque no es lo mismo tener información a tener relación. Digan conmigo, no es lo mismo tener información. Repitan conmigo, no es lo mismo tener información que tener una relación. ¿Qué significa? Que yo puedo saber de vos, puedo saber cuánto medís, puedo saber el color de tus ojos, puedo saber a qué escuela vas, puedo saber esas cosas de vos, son información. Hasta ahí estamos claros. Pero otra cosa es que yo me siente a hablar con vos y vos me contés cómo te fue en tu día, me contés acerca de tus papás, me contés la historia de tu vida. Entonces comenzamos a hacer comunión y comenzamos a tener una relación de amistad. Algo así pasa con Dios. Nosotros muchas veces podríamos quedarnos con la información y no disfrutar todo lo que Dios es. Solo pregúntense, ¿por qué a veces... no quiero meterme en un clavo. ¿Por qué a veces muchos cristianos no se comportan como cristianos? Si van a la iglesia los domingos, si sirven en la iglesia, es decir, llevan 20 años yendo a una iglesia, ¿por qué muchos cristianos no se comportan como cristianos? Y ahí fue donde yo me di cuenta que en algún momento de mi vida yo estaba viviendo mi fe de manera muy superficial. No entendía realmente quién era Dios, me quedaba con lo que me decían un domingo, pero te das cuenta que cuando comenzás a tener tu propia relación con Dios, que debe ser única, que realmente Dios va más allá de lo que vos puedas llegar a imaginar. Entonces, solo ponete a pensar qué emocionante debe ser conocer al creador de las estrellas, al creador del universo, al creador de todo, al que te creó a vos. Qué emocionante debe ser eso para nosotros. Y si no te emociona realmente, es porque todavía no lo estás conociendo, no lo has visto. Si tan solo lo pudieras ver, cómo Él es, o sea, lo bello que Él es, su belleza, lo que Él es digno, lo que Él es admirable, entenderías por qué muchas veces vemos personas que tienen una fe tan ardiente y otras personas que no pareciera que conocen a Dios. Imagínense una macetera llena de fruto, muy frondosa, muy verde. Imagínense otra macetera, árida, seca, estéril, sin nada, o sea, marchito aquello. Y vos venís y preguntas al sembrador, bueno, ¿qué pasó? No, yo puse la misma semilla en ambas.
Entonces, ¿qué pasó? Que no le di el mismo cuidado a las dos. Una persona se encargó de cultivar su relación con Dios, otra persona realmente descuidó la semilla. Entonces, de esto es lo que quiero que platiquemos hoy. Pero, o sea, ¿qué es lo importante de conocer a Dios? Si nosotros no entendemos quién es Dios, vamos a empezar a ser becerros de oro. ¿Entienden la referencia? Becerros de oro. El pueblo de Israel en el desierto, cuando sale de Egipto, como la Biblia cuenta que Moisés está en el monte y él está en la presencia del Señor, y el pueblo de Israel se queda abajo sin Moisés, sin un guía, y dicen, bueno, vamos a hacer la imagen de Dios, el Dios que nos liberó de Egipto. Si ustedes se fijan, no es que estaban creando un nuevo ídolo con otro nombre. Ellos estaban queriendo darle una imagen al Dios que los liberó de Egipto. Y ustedes podrían decir, bueno, no hay nada de malo en eso. El problema es el siguiente, que ellos crearon un Dios según su propia imaginación. Y todo lo que, o sea, todo lo que pueda salir de nuestra imaginación, de nuestros pensamientos, es malo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. O sea, tu imaginación, sea como sea, está fracturada y corrompida por el pecado. Entonces ahora imagínate al pueblo de Israel intentando darle una imagen al Dios infinito con una mente que es finita, con una mente que tiene limitaciones. Entonces me gusta esto porque ellos empiezan no a ser un ídolo, sino una imagen trastornada de Dios. Un Dios según su imaginación. A ver, sin juzgar a nadie, ¿cuántos aquí leen sus Biblias? No solo acá, sino en sus casas. Ok, espero que todos hayan levantado la mano. ¿Por qué es importante que los cristianos leamos la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Es importante que meditemos en la Biblia porque Dios se revela a través de la Biblia. Dios se revela a través de las Escrituras. Y si solo te quedas con un Dios con el que es según tu imaginación, vas a estar adorando a un Dios que realmente no es el Dios que te salvó, no es el Dios que deberías de estar adorando. Por eso tenemos que leer nuestras Biblias, por eso tenés que meditar, por eso tenés que pasar un tiempo a solas con Dios, para que lo puedas conocer. No solo para tener información de quién es Él, sino para que puedas tener una relación personal con Él. ¿Por qué? Porque si el Dios al que vos adorás no es un Dios bíblico, es un Dios, sea como sea, que hemos inventado. No sé si ustedes se han topado con gente que de repente tiene una imagen así medio rara de Dios, como que Dios fuera un Santa Claus, que de repente se enoja cuando pecas y está solo contento con vos cuando sacas buenas calificaciones. Hay gente que tiene una imagen de Dios como que fuera un Santa Claus o un abuelo que es bastante, que te consiente bastante, que te compra todo lo que vos querés, que cuando vos le pedís te compra dulces, te compra lo que vos querás. Entonces nosotros, para evitar tener esas imágenes y conceptos de Dios, tenemos que buscar más de Él constantemente en las Escrituras. Y quiero hacer un pequeño experimento con vos. Quiero que por un momento todos cierren sus ojos. Solo van a ser 10 segundos. Solo 10 segundos, solo 10 segundos. Y quiero que penses en la palabra que yo voy a decir. Solo 10 segundos, solo 10 segundos. No estás forzado a cerrar tus ojos, pero te aseguro que esto te va a servir. Cerra tus ojos ahora mismo, unos 10 segundos. Ahora imagina esta palabra. Dios. Seguí con tus ojos cerrados, seguí con tus ojos cerrados. Dios. Ok, abrí tus ojos. Ahora quiero que penses qué imaginaste cuando dije Dios. Porque la imagen acústica en tu cabeza, o sea, la imagen mental en tu mente, es decir, acerca de Dios, define mucho de lo que vos conoces acerca de Dios, de la relación que vos tenés con Dios. Entonces, ahora que ha quedado claro esto, ¿qué
Es decir, queda claro que podríamos adorar a un Dios que no conocemos, que tenemos que conocerlo a través de las Escrituras. Ahora, es natural que la pregunta sea, bueno, entonces, ¿quién es Dios? Ya que me estás diciendo que el Dios que yo tengo posiblemente no lo conozca tan bien como yo creía que lo conocía. Entonces, quiero que veamos quién es Dios según Él mismo, no según nosotros, no según nuestra imaginación, no según lo que nosotros pensamos, yo creo que Dios puede ser esto. No, quiero que veamos quién es Dios según Él mismo, revelado en las Escrituras. Si tenés Biblia, anda a Éxodo 34. Y cuando llegues a tu casa, si te fijas, hemos visto solo Juan 4, hasta el momento Éxodo 34. Éxodo 34 es importantísimo. Imagínense a Moisés subiendo en un monte y aquello temblando y lleno de luces, o sea, la misma presencia de Dios comunicándose con Moisés. Y Moisés le hace una petición a Dios que suena, es una locura. Le hace una petición de esas que vos decís, o sea, este era un viejito, o sea, era un señor. Pero este señor tenía un corazón como de joven, porque él viene y le dice al Señor, muéstrame tu gloria. Porque el Señor le había dicho, ¿sabes qué? Es decir, vas a ir a la tierra prometida, pero voy a enviar ahí que vaya alguien con vos, pero yo no voy a ir. Y Moisés le dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ninguna parte. Porque él había entendido que era mejor un desierto atravesado con Dios que un paraíso que realmente no lo iba a tener. Porque imagínense tener todo un reino sin el rey. Carece de sentido. Entonces Moisés le hace esa petición a Dios, muéstrame tu gloria. Y me encanta Éxodo 34, 6 al 7. Dice que Dios responde proclamando su nombre. Él dice, Yahweh, Yahweh. Otras versiones dicen, el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no tendrá por inocente al culpable. Aquí Dios nos dice quién es. No lo estamos imaginando. Él mismo se está definiendo quién es. Pero aparece un problema. Si ustedes son buenos oidores o buenos lectores cuando vayan a leerlo, pareciera que hay un gran dilema. Pareciera que hay una contradicción. Porque Dios dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que es lento para la ira, grande en misericordia, pero termina diciendo que no tendrá por inocente al culpable. Entonces, Dios dice que perdona esto, pero también dice que no tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿en qué quedamos? Es decir, si perdona, ¿cómo no absuelve al culpable? Pero si no absuelve al culpable, ¿cómo no perdona? Es decir, ¿cómo perdona? Imagínense esto. Digamos que ustedes están en un parque y no digamos que ustedes, vamos a decir, alguien está en un parque y tiene a su hermanito pequeño y va por un churrito, va por un helado, deja a su hermanito un momentito ahí y de repente alguien se lleva a su hermanito, se lo lleva, lo hace desaparecido y esa persona está tremendamente asustada, va a la policía, pide ayuda y de repente encuentran al culpable. Van al juez, están en el caso, están viendo todo cómo se va desarrollando y vos ves que el juez está como de amigo con el man que hizo el delito. Está como, ¿qué onda? ¿Cómo te ha ido hoy? ¿Todo bien? Y ves que después él absuelve al criminal sin hacerle nada. ¿Qué pensarías vos de un juez así? Es un juez corrupto. Es un juez que es peor que el criminal que acaba de liberar, porque él se supone que hace justicia y acaba de liberar al criminal. Y creo que algo parecido podría llegar a pasarnos si pensamos en este pasaje de Éxodo 34, porque
La pregunta es incómoda. ¿Es Dios injusto cuando perdona? Y si ustedes se van a Salmo 32, David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. David celebra que Dios perdona, pero ¿cómo puede celebrar eso si Dios es perfectamente justo? Es decir, ¿no parece eso justo lo que haría un juez injusto? Y aquí empezamos como a encontrar tensión, pero quiero que entiendan algo. El problema, desde el principio, cuando Dios creó al ser humano, el problema no fue Dios, el problema es real, pero el problema fue el ser humano, porque el ser humano violó las leyes de Dios. Y hay algo que me parece bien interesante, que es que si ustedes leen en sus Biblias Romanos 3:23, Romanos 3:23 dice que todos pecaron. ¿Hay alguien aquí que peca? Miro que algunos no levantaron la mano. O sea, ¿hay alguien aquí que peca? Yo hasta levanto los dos pies. Dice Romanos 3:23 que todos pecaron y todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Porque todos pecaron y Dios es santo, y Dios, como es santo, no tiene relación con el pecado. Entonces el pecado es como que cuando vos pecas, es como que se levanta una muralla entre vos y Dios. Una muralla que no te permite estar cerca de Él. Solo imagínense a Dios como el sol. Él es santo. Él es puro. Él no tiene relación con el pecado. Ahora imagínate un simple ser humano a 1 metro del sol. Se desintegra, es decir, se queda en la nada. Bueno, algo así nos pasa, porque Dios es santo. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Y yo quiero que ustedes entiendan un concepto. Vivimos en una Latinoamérica que nos enseña un cristianismo por mera cultura, por mera costumbre. Entonces, si yo te preguntara hoy, vos vas al cielo. Si vos te morís ahorita, vos vas al cielo. ¿Por qué irías al cielo? Por hacer la obra del Señor. ¿Alguien más que quisiera responder? Por gracia. ¿Alguien más que quisiera responder? ¿Tú? ¿Perdón? Por conocer a Dios. Ok. ¿Tú? Porque Dios pagó todos nuestros pecados. Vivimos en una cultura bastante cristiana. No sé si ustedes se fijan y van a la calle. Si ustedes van a la calle y le preguntan a alguien que si es bueno ir a la iglesia, les va a decir, sí, claro que sí. Si vos vas a la iglesia, qué bien, te lo aplaudo. Existe ese temor a Dios, entre comillas. ¿Por qué? Porque la mayoría piensa que ser cristiano es bueno. Pero hay algo que nos juega en contra con eso, porque nos familiarizamos tanto con esto que o todos somos cristianos, o nadie es cristiano, o nadie lo está pensando bien. Entonces, cuando venga alguien y te pregunte, ¿por qué vas al cielo? O siquiera, hey, ¿vos vas al cielo? Hoy vas a entender bien la respuesta. Porque la cultura es que vas al cielo por hacer buenas acciones. Si ustedes se van a estudiar filosofía o a estudiar alguna ciencia, ya sea la sociología o ese tipo, ustedes van a ver que en el mundo existen miles de religiones, miles y miles de religiones. Y te van a preguntar, bueno, ¿cómo sabes que el cristianismo es la religión de verdad? ¿Qué te lo asegura? Pero yo podría pensar, si lo vemos de cierta forma, que solo hay dos tipos de religiones. Una por obras, donde se encuentran todas las demás religiones, y una por gracia, donde en solitario se encuentra el cristianismo. Imagínense ustedes que yo traigo aquí a un musulmán y yo actúo como un reportero y le pregunto, bueno, señor musulmán, ¿usted si muriera ahorita, usted iría al cielo? El musulmán me va a responder sí, porque soy un hombre justo.
yo oro, doy limosnas, he ido a los lugares sagrados, yo me iría al cielo, yo me iría al paraíso. Ok, está bien. Voy y le pregunto a un judío, señor judío, usted si muere ahorita, ¿se iría al cielo? El judío me va a responder, claro que sí, yo soy un hombre justo, yo amo la ley de Dios, yo cumplo la ley de Dios, bueno, intento cumplir la ley de Dios, yo soy un hombre justo, yo me iría al cielo. Y vengo y yo le pregunto a un cristiano, pero un cristiano verdadero, un cristiano que entiende su fe. Yo le pregunto, bueno, señor cristiano, si usted muere ahorita, ¿usted iría al cielo? Y él me respondería lo siguiente. Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. Yo nací en pecado. Si el Señor tomara en cuenta todos mis pecados, yo no podría ni siquiera mantenerme en pie. Pero yo voy al cielo por los méritos de otro. Esa es la belleza del cristianismo. Esa es la belleza de nuestra fe. Yo voy al cielo por los méritos de otro, por los méritos y las virtudes de alguien más, de mi Señor Jesús. Pero ya vamos a llegar ahí. Entonces, hasta ahora entendemos que todos hemos pecado, que Dios es justo y que Dios tiene que juzgar, y que si no juzga con justicia perfecta, estamos condenados. Y aquí el mensaje tiene que pesar porque no podemos entender la gracia sin entender primero nuestra condenación. Entonces, ¿cuál es la solución? Pregúntale al de la par, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Y aquí es donde el Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento. El Dios de Éxodo 34, el Dios que perdona, pero no absuelve al culpable, que parece una contradicción, solo se entiende a través de Cristo. El Antiguo Testamento no se entiende de otra forma si no es solo a través de Cristo. Cristo es la revelación perfecta de quién es Dios. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús no empezó en Belén. Jesús empezó en la eternidad. Jesús es eterno. Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne y vino a morar entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del Hijo de Dios. Y Dios no mandó solo palabras como en el Antiguo Testamento que mandaba a sus profetas. Dios no mandó solo milagros. Dios mismo vino a la tierra y se encarnó. Hebreos 1:3 dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia. Cristo no es una versión low cost o de bajo costo del Padre. Cristo no es una representación trastornada como producto de la mente humana. Cristo es la imagen exacta del Padre. Entonces, este dilema de si Dios es justo, no puede perdonarte. O sea, estoy perdido, no tengo escapatoria. Mi naturaleza pecaminosa, heredada desde Adán hasta el día de hoy, es decir, no, esto no me deja mentir. Solo mira a tu alrededor cómo está el mundo. Guerra, hambre, enfermedad, muerte, violencia, dolor. Nos hacemos daño unos a otros, incluso a nosotros mismos nos hacemos daño con algunas cosas. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa está ahí, presente. No sé si ustedes se fijaron en la oración del principio. Decía, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, porque por naturaleza no queremos escucharte, por naturaleza no queremos estar acá, por naturaleza estamos perdidos. Entonces este dilema se resuelve en la cruz. Romanos 3:25 al 26 dice que Dios presentó a Cristo como propiciación para demostrar su justicia. Y aquí está la frase más importante: a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Aquí se resuelve Éxodo 34. Dios no ignoró el pecado y lo escondió debajo de la alfombra. Dios no lo pasó por alto. Dios lo castigó, pero lo castigó en Cristo, en la cruz. Su justicia fue satisfecha. La ira de Dios que tendría que haber sido derramada sobre nosotros fue absorbida. La misericordia extendida. Dios no tuvo por inocente al culpable. Dios castigó el pecado, pero el culpable
que confía en Cristo recibe la justicia de Cristo. Y aquí quiero que entiendan un concepto fundamental. No es injusticia, es sustitución. Digan conmigo, sustitución. ¿Qué significa? Que Dios trató en la cruz a Jesús como vos y yo merecíamos ser tratados por causa del pecado. Pero no se quedó ahí. Dios trató en la cruz a Jesús como vos y yo merecíamos ser tratados para poder tratarte a vos hoy como Jesús merecía ser tratado por su justicia. ¿Qué significa? Que Dios, cuando vos crees en Él, no te ve medianamente justo, no te ve medio justo, Dios te ve perfectamente justo. ¿Por qué? Porque has puesto tu fe en Cristo Jesús. Eso significa que ahora Dios te ve justo, como Cristo hizo justicia. Entonces, cuando vos entendés eso, Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo, pero de verdad no solo lo lees por leerlo, sino que entendés que es Dios hablándote, comprendés realmente qué significa lo que nosotros vivimos, qué significa lo que nosotros creemos, que ya no vas a vivir condenándote el día que falles, el día que no le cumplas a Dios las promesas que vos decías, Señor, yo ya no vuelvo a pecar en esto, Señor, yo ya no vuelvo a mentir en esto, Señor, yo ya no vuelvo a ver esto, Señor, yo ya no vuelvo a hacer esto, sino que entendés que a través de Cristo Jesús, vos sin Cristo no tenés parte con Dios, no tenés parte con Dios, estamos perdidos. Ese es el evangelio, que tu pecado te separa de Dios, pero no nos deja en desesperanza, no nos deja en desilusión, tirados en el suelo, en el polvo, llorando, pensando que no hay ninguna salida. A través de Cristo vos tenés parte con Dios, vos tenés lugar con Dios. ¿Qué significa? Que el día que vos falles, no te vayas a quedar ahí tirado en el pecado, sino que vos venís, te levantás y decís, Señor, como dice la Escritura, el que encubre su pecado, es decir, el que lo esconde debajo de la alfombra, no prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Y aquí entendemos que es el Dios que arde en santidad, así como te había explicado, que es como un sol, es el Dios que arde en santidad y sangra en misericordia. Quiero que si tenés tu Biblia, vayas a Isaías 53 y prometo que voy terminando. Isaías 53. Si vos puedes llegar a tu casa o en la aplicación del teléfono donde tenés la Biblia, llegar a leer Isaías 53, léelo detenidamente, porque esto se escribió 700 a 800 años mucho antes de que naciera Jesús. Estamos hablando de casi 1000 años. Sin embargo, el Señor profetizó. Isaías 53:3 dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros pudiésemos estar en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y aquí entra el clímax de esto. Todos nosotros, digan conmigo, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios, es decir, conscientemente hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. ¿Quién es Dios entonces? Dios es santo, es justo,
es digno, es misericordioso, es verdadero, Él no cambia, Él es eterno. No es el Dios de nuestra imaginación, no es el Dios de nuestro pensamiento, no es el Dios que nace de nuestras emociones, no es como un becerro de oro de emociones, como el pueblo de Israel, no es como Santa Claus, no es como un abuelo indulgente que te cumple todo. Es el Dios que no dejó el pecado sin castigo, pero que tomó el castigo en sí mismo. Y para cerrar, quisiera que volviéramos a Juan 4, cuando estábamos hablando de esta mujer que tenía sed. Porque ahora podemos entender cuando Jesús le dice a la mujer samaritana que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Él había dicho, ustedes los samaritanos conocen muy poco del Dios al que adoran. Pero Él le dijo que llegaría el momento en que se levantarían adoradores que adorarían a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué en verdad? Porque ahora vos podés entender la realidad de lo que es Cristo, de lo que es Dios. Y quiero que recordes algo que te decía al principio, que es, si tan solo lo pudieras ver como Él es, si tan solo pudieras verlo como Él es. Me encanta que en esa cruz, aún estando en sus últimos minutos de vida, Jesús viene y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y creo que Él, cuando Dios te ve, siento que Él nos ve como niños. Siento que Él nos ve como pequeños. Siento que Él nos ve en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, en los torpes que a veces podemos llegar a ser. Me gusta una frase que dice que todo lo bueno que vos veas en mí es Cristo. Y todo lo demás, lo malo, soy yo. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Y cuando vos entendés más y más de esta verdad, entendés quién realmente es Dios. Adoramos al Dios que se reveló, al Dios que habló, al Dios que descendió, al Dios que murió, al Dios que resucitó. Y si vas a adorar, adora al Dios verdadero, el que se reveló en Cristo Jesús. Y yo quiero que hoy, no estás obligado a hacerlo, pero quiero que hoy cuando llegues a tu casa, pruebes algo. Acordate del experimento que hicimos cuando cerraste tus ojos. Y hoy llegar a tu casa no te va a quitar mucho tiempo. Muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios y no sabemos esperar, pero Dios nos espera. Así que toma un tiempo, pensá en ese experimento y podrías, no sé, a la par de tu cama, en un lugar donde nadie te vea, en el baño, en tu cuarto, qué sé yo, pero en un lugar donde no estés solo, perdón, donde estés solo, donde solo estés vos y Dios, y hagas esta oración. Señor, te quiero conocer. Sencillo. No te estoy diciendo que ores como, Señor, tú que vienes en las nubes, que vienes cabalgando en un caballo blanco y que vienes descendiendo entre las nubes. No, Jesús no te enseñó a orar así. Jesús dijo que cuando vos te presentaras delante de Dios, cerraras la puerta de tu habitación y tu Padre que te ve en lo secreto, ese te va a recompensar. Es sencillo. Solo cerrar la puerta de tu habitación y llegar a tu casa a decir, Señor, yo quiero conocerte. ¿Sabes qué? Perdóname si no había entendido quién eras vos. Perdóname si realmente solo he estado viviendo para mí, para lo que yo quiero, para mis sueños, para mis metas. Perdóname si, es decir, te he faltado el respeto. Sé que te he faltado el respeto, sé que te he fallado. Pero yo hoy quiero cambiar el rumbo de mi vida. Hoy quiero conocerte. Yo no quiero seguir como aquella samaritana que iba todos los días al pozo y llevaba, es decir, llevaba el agua, pero siempre regresaba
siempre regresaba a aquel lugar donde ese pozo significaba que ella siempre iba a tener sed. Siempre iba a tener sed. Por eso Jesús le dijo: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No sé si me ayudan poniéndose de pie y vamos a orar. Y vamos a orar. Como te dije, Dios no espera de vos una oración complicada. Él no necesita eso. Él realmente lo único que necesita es que le hables como lo que sos. Sos su hijo, sos su hija. Hijo muy amado, hija muy amada. Así que ahí donde estás, que nada te distraiga. No, ahorita no penses en quién tengas a la par, en quién tengas enfrente. Solo regálale estos minutos al Espíritu Santo y te aseguro que te va a cambiar la vida. Ahí cierra tus ojos y solo comenzá a hablar con Dios. Solo comenzá a decirle: Señor, te quiero conocer, te quiero conocer, te quiero ver. Abrí tu boca. Si no sabes qué decir, solo decirle: papá, gracias, gracias Señor, tú eres santo, te amo, eres todo para mí, eres la razón de mi existir. Señor, sin ti yo no podría estar de pie. Señor, tú eres santo, 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 tú eres digno, 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 tú eres mi Padre, tú eres el que siempre ha estado conmigo, el que me cuidó en mi niñez, el que me cuida ahora, Señor, en mi juventud, y el que me va a cuidar siempre, todos los días de mi vida. Tú siempre has estado para mí y hoy recuerdo quién tú has sido en tu amor inagotable. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te queremos conocer. Señor, lo único que queremos es conocerte, Jesús, conocerte, conocerte. Llena nuestros corazones con tu presencia. Avívanos, Señor, que podamos, Señor, amarte más, amarte más, amarte más, conocerte más, verte con más claridad, con más nitidez, verte a ti, Cristo Jesús. Enséñanos, Dios, enséñanos a caminar, enséñanos a levantarnos cuando nos tropecemos, enséñanos a no quedarnos en el suelo, enséñanos, Señor, a ser buenos hijos, a ser buenos hermanos, a ser buenos estudiantes, Señor, a ser personas que te agraden donde quiera que vayan. En el nombre de Cristo Jesús, te queremos conocer. No solo aquí en la iglesia, te queremos conocer en la intimidad de nuestras casas, te queremos conocer cuando vamos rumbo a la escuela, cuando vamos rumbo al colegio, a la universidad, te queremos conocer donde quiera que vayamos, que cada paso, que cada respirar, Señor, sabemos que tú nos lo das, que cada paso, Señor, tú estés ahí, tú estés presente, incomodándonos, contestándonos, hablándonos, Señor, al corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Glorifica tu nombre, Señor. Padre, te pido por la vida de mis hermanos, Señor. Tú conoces sus corazones. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces sus pensamientos. Fuera de ti no hay nada. A ti nada se te escapa. Tú eres buen Padre para ellos. Te pido que ellos puedan conocerte. Que puedan entender quién eres tú. Que puedan entender el Dios que los ha amado con amor eterno, que nunca les ha fallado, que siempre ha estado presente, que siempre, Señor, está dispuesto a perdonar, porque Cristo Jesús en la cruz pagó el precio por amor, para que pudiéramos estar cerca, para que pudiéramos ser hallados delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, habilita a mis hermanos, llena sus vidas, llena sus corazones, llena sus almas, que todo vacío, que toda sed pueda ser saciada. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque eres un Dios bueno, abundante en amor, abundante en misericordia, abundante en gracia, Señor Jesús. Por cuanto tú, Señor, pagaste el precio, hoy podemos presentarnos delante de ti sin temor, sin temor. En el nombre de Cristo Jesús, no más esclavizados al temor, no más esclavizados al pecado, no más esclavizados al dolor, no más esclavizados a la condenación, no más esclavizados, Señor, a pensamientos humanos,
No más esclavizados, Señor, a pensamientos de muerte. No más esclavizados al temor. Porque en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te queremos conocer. Quiero conocerte. Ahí donde está, dígale al Señor: quiero conocerte, quiero conocerte, quiero conocerte. Enséñame, enséñale a mi corazón a verte como tú eres. Quiero conocerte, Señor. Quiero conocer al Dios que me ha amado con amor eterno. Quiero conocerte todos los días de mi vida, no solo cuando estoy acá. Quiero conocerte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Llénanos con tu Espíritu Santo, con tu gracia, Señor, con tu favor. En el nombre de Jesús, rompe toda cadena en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Llénalos, que puedan sentirse amados. Eres amado, eres amada por Dios. No necesitas la aprobación de nadie más. No necesitas la aprobación de nadie más. Tienes la aprobación de Dios. Tienes el amor de Dios, el corazón de Dios, desnudo en una cruz, ofrecido por ti. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Mira con cuánto amor te ama el Padre, que te hizo hijo, para que puedas caminar en rectitud, para que puedas caminar confiado, para que puedas caminar sabiendo que tienes un Dios que te ama, que te ama. Sí, Señor, nombre sobre todo nombre. Canta el nombre más hermoso, el nombre más hermoso, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre más hermoso. Yeshua, Yeshua, nuestro Señor, que pagó el precio, el nombre más hermoso. Bendito Dios Santo. Mi amado es el más bello, el más bello, el más bello. Él es el más bello, el más bello, el más bello entre millares de millares de millares. Nada se le compara, ningún placer en este mundo, nada de lo que el mundo te pueda ofrecer se compara con el amor de Cristo Jesús, demostrado en esa cruz, que te amó hasta la muerte, que te amó hasta la muerte, que te amó con amor eterno, con sacrificio, con entrega, con todo su amor. Nada se compara. Él es hermoso, Él es bello, Él es digno, digno de eterna alabanza. Sí, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, 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 Padre. Mi amado es el más bello entre mi